La Iglesia de Dios de la Profecía presenta Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios, junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el Pan de Vida. Bienvenido a nuestro programa Compartiendo el Pan de Vida. Soy su hermano José Antonio Reyes. Le doy una grata bienvenida y saludo cordial al programa de hoy. Bueno, estamos estudiando unas lecciones sumamente interesantes. Espero que usted se haya gozado en las pasadas. Si esta es su primera lección en el libro de Daniel, le invito a que no olvide de solicitar la guía de estudio que vamos a enviarle a usted cuando usted nos solicite la misma y la cual debe acompañar estos estudios. Al final del programa daremos información de cómo usted puede recibir esta interesante guía de estudio que tiene bosquejado 13 estudios bíblicos del libro de Daniel. Así es que no olvide, la dirección la daremos al final del programa. Nuestra lección de hoy la hemos titulado El testimonio de Nabucodonosor. Estaremos estudiando el capítulo 4 del libro de Daniel. Por ahora vamos a leer los primeros 7 versículos. Le invito a que consiga su Biblia y lea conmigo allí la palabra de Dios, Daniel 4, verso 1 al 7. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Este capítulo nos presenta el testimonio personal de Nabucodonosor en lo relacionado a su aceptación personal del Dios de Israel. Este capítulo, al igual que el segundo, nos enseña claramente que Dios puede hablar a los hombres por visiones y también por sueños. A diferencia del primer sueño, el cual el rey, se acuerda usted, había olvidado, en el segundo el rey recuerda lo que vio y también lo que oyó en el mismo. Y en esta primera parte del estudio, el rey hace aquí una proclama muy interesante que nos da un testimonio público de lo que el rey sintió en su corazón acerca del Dios de Daniel. Mi amigo, esta proclama es como un testimonio al público entero, en la cual Nabucodonosor hace saber cuál ha sido su experiencia con el Dios de Israel. ¿Recuerdan ustedes? Nabucodonosor invadió el país de Israel en 3 ocasiones. Se llevó vasos del templo en las 3 ocasiones también. Y pensaba al principio que su dios Marduk o Bel era más poderoso que el Dios de los hebreos, por cuanto él pensaba que ni aún el Dios de Israel podía proteger su propio templo. Y había una creencia en ese tiempo entre estas personas paganas que, bueno, el rey que conquistara en la guerra, su Dios era más poderoso que el Dios del pueblo oprimido. Y eso pensaba Nabucodonosor del Dios de Israel. Pensaba al principio que era un Dios débil, que era un Dios que no se podía defender a sí mismo, y un Dios el cual aún sus vasos de su templo, Nabucodonosor se trajo a la tierra de Babilonia. Y cuando Nabucodonosor se trajo a aquellos jóvenes hebreos, al principio del libro vimos esto, Nabucodonosor pensaba que iba a ser fácil la tarea de hacer de aquellos hebreos buenos babilonios que después le iban a ayudar a gobernar la tierra de Judea, pero con una cultura y unos principios babilónicos. Pero es interesante saber que aquellos 3 jóvenes hebreos, creyentes en el Dios vivo, y también Daniel, quien estaba con ellos, confiaron y creyeron en su corazón que Nabucodonosor y Babilonia no los iba a convertir a ellos, sino que ellos harían del rey de Babilonia, la máxima autoridad de sus días, un creyente en el Dios de Israel. Y en esta parte de este capítulo 4,
es donde último tenemos a Nabucodonosor en el libro, encontramos el testimonio que este hombre da en las Escrituras acerca del Dios de Israel. Fíjese qué lindo, los versos 4 al 7 dice: y yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Así es que Nabucodonosor tiene un sueño. Este segundo sueño, recuerdan, el primero lo tuvo en el capítulo 2, cuando vio la imagen de los diferentes metales que ya explicamos en un capítulo anterior. Pero ese sueño del capítulo 2 de Daniel se le había olvidado al rey Nabucodonosor. Ahora, este segundo sueño no se le olvida al rey, no se le olvida. Aparentemente nos enseña aquí en esta porción que el rey estaba disfrutando de un tiempo de paz en su reino. Dice él que testifica él mismo diciendo: estaba tranquilo en mi casa. Y nuevamente un sueño que no podía entender lo turba y llama a Daniel para que se lo interprete. Aparentemente había paz, había tranquilidad, no había guerra. Y Nabucodonosor empezó a pensar en su casa: ¿qué será de este gran reino que yo he formado? ¿Qué será de Babilonia? ¿Qué será el futuro del mundo? Y allí estaba Nabucodonosor pensando cuando Dios le presentó un sueño en el cual él veía muchas cosas las cuales no pudo entender, y al igual que el primero le perturbó totalmente. En los versos 8 al 18 el rey relata el sueño que él tuvo. Dice así: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre Belsasar como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Recuerde que esto era muy interesante porque los caldeos babilónicos al principio le dijeron a Nabucodonosor que el Dios santo no habitaba dentro de los hombres. Y sin embargo Daniel sí confirmó que Dios, el Espíritu de Dios, puede morar en los siervos de Dios. Y ya Nabucodonosor testifica de esto en este capítulo 4. Dice: Daniel, en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, o sea, el nombre que él le había dado a Daniel, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, dice Nabucodonosor. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. El rey sigue relatándole a Daniel aquel gran sueño de un árbol enorme el que él vio, con las aves del cielo y los animales del campo que pastaban bajo de él, y toda carne se alimentaba. Sigue diciendo: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Él vio un ángel que descendía desde el cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas y quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Así es que el ángel proclamaba que aquel árbol que Nabucodonosor había visto en su sueño debía de ser cortado totalmente. Mas dice el ángel en el verso 15 lo siguiente: mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se cambie y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Así es que el ángel de Dios está hablando que aquel árbol sería cortado, pero que sería dejada una cepa, o sea, el tronco, y que pasarían 7 tiempos, o sea, 7 años de esta situación que el ángel presenta. Dice: la sentencia por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres.
Encontramos aquí el ángel hablándole a Nabucodonosor y en medio del sueño él viendo el mensaje tremendo que trae el ángel. Así es que Nabucodonosor le relata hasta el verso 18 a Daniel el sueño. Y lo último que el rey le dice es: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Así es que al igual que en el primer sueño, y Dios se revela a los hombres por sueños, por visiones, esto Dios lo hace a través de la palabra de Dios, lo puede hacer en los días de hoy también. Pero aquel sueño, el primero al olvidársele a Daniel, mejor dicho a Nabucodonosor, no lo pudieron explicar sus magos. Este segundo tampoco lo pueden explicar porque ambos son revelación divina. Y revelación divina el hombre natural no la puede explicar. Así es que vamos a ver los principales elementos en el sueño de Nabucodonosor, los cuales son el árbol, en segundo lugar los animales, el mensajero angelical y la cepa que queda de aquel árbol. El árbol en la escritura, en la palabra de Dios, muchas veces símbolo del hombre con gran poder e influencia en la tierra, según aparece en Ezequiel 31:3 y en Lucas 21:9. Así que el árbol representa al hombre en la dignidad, la grandeza, la independencia, alzándose con arrogancia en contra del Dios del cielo. Y esto representaba aquel momento el rey Nabucodonosor representado por un árbol. Así es que la palabra árbol, si usted estudia en el Salmo 1, dice que bienaventurado el varón que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Así es que la palabra árbol representa muchas veces al hombre con esas ramas que se levanta a veces, lleno de arrogancia, lleno de independencia, lleno de grandeza. Y eso representaba aquel árbol que vio Nabucodonosor y realmente lo representaba a él mismo. Así es que vamos a ver la interpretación y advertencia que le da Daniel según los versículos 19 al 27. Ahí está la interpretación que da Daniel de este sueño y también una advertencia que le hace a Nabucodonosor. Dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que habían alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidan las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Al igual que en la imagen de la estatua, que la cabeza de oro representaba al rey Nabucodonosor, también este árbol frondoso y grande lo representaba a él, según Daniel le da la interpretación al sueño. Dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad al árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con la bestia del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Así es que la sentencia era que iba a venir una locura temporal sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor pues se empezó a ensalzar, a poner orgulloso y empezó a mirar la gran Babilonia, que era una maravilla en el mundo antiguo, con los jardines colgantes que él había hecho y con todo el templo que él le había preparado a su Dios, y dijo: no es esta la Babilonia que yo he creado con mi propia fuerza, con mi mismo esfuerzo, y empezó a hacerse grande en él mismo. Aun cuando hizo su estatua de oro, él quería que todo el mundo le adorara, y entonces Dios trajo un juicio tremendo sobre este rey pagano. Y entonces Daniel le dice: por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.
Daniel le dice: rey, te debes arrepentir, debes hacer misericordia con los oprimidos, debes empezar a hacer buenas obras y debes acercarte a Dios en arrepentimiento, a pedirle perdón por ese orgullo que tuviste, a ver si trae misericordia a Dios sobre ti. Bueno, la historia bíblica nos enseña que la advertencia de Daniel a Nabucodonosor fue muy seria. Nabucodonosor era el árbol grande y frondoso. Este representa la grandeza militar, la grandeza política, la grandeza administrativa, la grandeza económica y la religiosa del monarca aquel babilónico. Era un hombre muy poderoso. El árbol fue cortado, representa la destitución que el rey experimentaría a causa de una enfermedad mental que le vino, y sus mismos consejeros lo tuvieron que apartar del trono. Le dio una enfermedad de creerse que era un animal y se envolvió con los asnos y comía hierba como, ¿verdad?, le pasa a los dementes. Así es que, aunque Nabucodonosor era un hombre tan brillante y tan lleno de sabiduría humana, sin embargo esa sabiduría humana, esa manera de pensar, Dios se la da al hombre. Y cuando el hombre se usa esto para creerse algo y sentirse orgulloso, Dios se la puede quitar. Y esto le pasó al rey Nabucodonosor. Bueno, los versículos 28 al 33 nos enseñan el castigo del rey por su orgullo, el castigo que le vino. Y fue que, como Daniel le había dicho allí, lo tuvieron que echar con los animales, con el rocío de la lluvia y todo eso, era que se bañaba y allí estaba comiendo hierba aquel hombre. Y así es que Dios, hermano, puede poner al hombre más orgulloso, a la mujer más orgullosa. Dios puede en cualquier momento quitarle ese orgullo, porque Él pone reyes y quita reyes. Es lamentable ver que en un periodo de 12, amados hermanos, meses nada más, al rey se le olvidó la advertencia que le hizo el profeta de Dios, y tristemente, por no prestar cuidadosa atención al mensaje que le había sido presentado, tuvo que sufrir aquellas terribles consecuencias del juicio de Dios. Así es que en 12 meses después de Daniel darle la interpretación, el rey siguió sintiéndose grande y le vino el juicio del Altísimo. Ahora vamos a ver los versos 34 al 37, donde después de un periodo de 7 tiempos, que son 7 años, al rey le viene arrepentimiento. Dice así la palabra de Dios, empezando en el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Así que vemos allí al rey Nabucodonosor expresando la grandeza de Dios, cuando el rey alzó sus ojos no a la Babilonia que había creado, sino al Dios de toda la creación. Y el rey Nabucodonosor también se humilló delante de Dios. Dios le perdonó y le restauró su reino. Mi amigo, el mensaje de Daniel fue claro. El rey lo recordó y lo aceptó en aquel momento, y esto les trajo a él restauración. Y entonces el rey prorrumpe después en este salmo de alabanza que podríamos decir. Dice, en el mismo tiempo, dice, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo. Qué cosa bella, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo terminó este hombre? Ahí está el testimonio de Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El Dios del cielo, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, el Dios de Abednego, ganó como siempre ha ganado toda batalla. Y aquel rey que representa el primer rey gentil, que empezó el tiempo de los gentiles, con toda su grandeza de Babilonia, con todo su orgullo, con un montón de dioses paganos, tenía 53 templos dentro de Babilonia, tenía 180 altares a Ismar, la diosa luna, y adoraba allí las estrellas y todas estas cosas. Al fin y al cabo, aquel hombre tiene que humillarse delante de Dios. Ahora, Dios lo tiene que llevar a una locura aparentemente. Le quita su mente y aquel hombre va como los animales allí al pasto, a comer pasto.
pero cuando está comiendo el pasto, levanta sus ojos al cielo, en vez de levantarlo a sus grandezas, a sus cosas personales, y pide misericordia de Dios. Se recordó del mensaje de Daniel, recordó el mensaje de arrepentimiento. Hermanos, a veces Dios llama aún a la iglesia y llama a los cristianos a arrepentimiento, al igual que llamó a Nabucodonosor. Nabucodonosor en este capítulo nos enseña la palabra de Dios que terminó su vida siendo un creyente en el Dios de Daniel. Vemos que, recuerden cuando Daniel llegó a Babilonia y los tres jóvenes, Nabucodonosor dijo: yo voy a hacer de estos jóvenes babilonios. Ellos dijeron: vamos a hacer del rey en el nombre del Señor, aunque no tenemos mucha fuerza y somos cautivos, lo vamos a hacer a un creyente en Jehová, el Dios de Israel, el Dios grande y poderoso. Y aquí, en las últimas palabras del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel, lo encontramos trayéndonos un salmo. Parece un salmo de David, un salmo de alabanza, de gloria y de honra al Dios del cielo. Bueno, amigos, queremos hacer una aplicación profética de este pasaje bíblico. Aunque este capítulo en sí no es de naturaleza escatológica, nos presenta una situación que puede presentarnos algunas enseñanzas que se pueden aplicar al tiempo de la tribulación y a las naciones gentiles. Como dice Romanos 14:4, yo quiero que usted se fije esto bien en su mente. Dice: las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la consolación de la Escritura, dice, tengamos esperanza. Vamos a ver algunas cosas que nos enseña este pasaje bíblico. Por ejemplo, los 7 tiempos. Si usted estudia las 70 semanas que se nos presentan en Daniel 9, del 24 al 27, que es una profecía bíblica tremenda. La única que falta por cumplirse es la número 70, y esto lo vamos a ver más tarde cuando estudiemos el capítulo 9 de Daniel. De las 70 semanas que Daniel vio en el sueño que iban a venir sobre Israel, ya se han cumplido 69 y solo falta la última. Esa semana cubrirá un término de 7 años o tiempos. Durante ese tiempo se manifestará la locura de las naciones gentiles en su rebelión contra Dios. Así es que Nabucodonosor estuvo loco de mente por 7 años, 7 tiempos. Igualmente, durante el tiempo de la gran tribulación, las naciones gentiles van a estar en una manera loca, y hoy en día el pensamiento de la gente se está tornando fuera de Dios, y el fin es locura al apartarse del Dios del cielo. Y en esto, lo que ocurrió en el tiempo de Salomón y aquel juicio durante el sueño, se puede aplicar proféticamente a nuestros días. Ahora, la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. Y esto es interesante porque aunque las naciones gentiles serán castigadas durante los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, estas no serán totalmente destruidas, y algunas de estas entrarán con el Señor en el tiempo del milenio. Interesantísimo, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis 21-24, si usted lo busca allí en su Biblia, encontrará que muchas naciones gentiles van a ser liberadas y van a entrar con el Señor después del milenio. Son las naciones corderos que se llaman, el juicio de las naciones, que hacen bien a Israel, que lo protegen aún durante el milenio, y ellos van a ser creyentes también, que van a ser levantados en el milenio. Así es que recuerde, la cepa fue dejada en tierra, quiere decir que las naciones gentiles no todas van a ser destruidas, ellas van a entrar algunas al milenio. La frase "alcé mis ojos al cielo" nos indica que muchos gentiles durante el tiempo de la tribulación alzarán sus ojos a Dios en arrepentimiento, y tendrá el Señor misericordia de ellos. Fíjense en Apocalipsis 7, del 9 al 10. Mucha gente tiene el concepto erróneo que durante el tiempo de la gran tribulación o durante ese tiempo no va a haber salvación para las naciones gentiles. Pero si usted divide la Biblia correctamente, usted encuentra que la iglesia se va en el rapto. La iglesia se presenta en el libro de Apocalipsis, en los 3 primeros capítulos. Y después la iglesia en el capítulo 4 de Apocalipsis, Dios le dice: sube acá, se la lleva en el rapto. Y entonces Dios empieza a trabajar con Israel y con las naciones gentiles, claro, que han quedado incrédulas aquí en la tierra. Hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, donde la iglesia vuelve con Cristo a estar en escena. Pero todo lo que ocurre ahí es lo que ocurre dentro del tiempo de la gran tribulación. Y al igual que muchas naciones, que Nabucodonosor, que representa a los gentiles, alzó los ojos al cielo y se arrepintió durante ese tiempo de locura, los 7 años, muchas naciones, mucha gente gentiles, como nos dice Apocalipsis 7, 9 al 10, van a ser salvos durante ese tiempo. La razón me fue devuelta, dice este versículo: los hombres, al buscar a Dios en humildad y en espíritu de arrepentimiento, saldrán de su locura. La gente está hoy en día en locura y reconocerán al Dios del cielo.
Así es que, amigo, la Biblia nos dice que el hombre animal, el hombre natural, no puede entender las cosas de Dios porque le son locura, porque éstas se han de examinar espiritualmente, y el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Pero los creyentes sí las pueden entender. Y por eso nosotros estamos estudiando aquí la palabra de Dios. Amigos, estos estudios escatológicos del libro de Daniel deben de ser estudiados, meditados por el pueblo de Dios y por usted, amigo, que posiblemente no conoce al Dios vivo y poderoso, y saber que nosotros estamos en días donde los cumplimientos del libro de Daniel están ocurriendo. Así es que yo le invito para que usted verdaderamente medite, hermano, que Dios está en control de las cosas, y aún Nabucodonosor, aquel rey orgulloso, se humilló delante de Dios. Yo le invito a que usted también se humille delante de Él y ore conmigo en este momento. Padre, te alabamos y te glorificamos. Te bendecimos porque tú eres Dios. Fuera de ti no hay salvación, Señor. Tú eres el Dios de toda la creación, el Dios grande que humillaste a Nabucodonosor y que hoy en día está salvando miles de almas. Aún los hombres más orgullosos, Señor amado, si se humillan delante de ti, pueden recibir salvación y vida eterna. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es clara, nos da esperanza en estos días, y sabemos, Señor amado, que la historia humana tú la tienes en control y tú la llevas hacia un directorio tan bello, un fin tan bello, que es el milenio, donde estaremos con Cristo Jesús, aquellos que le amemos y le sirvamos en este tiempo. En el nombre de Cristo doy gracias. Amén